Un anciano que trabajaba en una cafetería aceptó una propuesta de un cliente. Semanas después, quedó aterrorizado al ser convocado por su superior a una reunión secreta. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando Emilio entró en la cafetería aquella mañana de otoño. El aroma de café recién hecho y pan fresco envolvió sus sentidos, arrancándole una sonrisa en su rostro arrugado. Sus ojos azules, enmarcados por líneas de expresión, recorrieron el acogedor ambiente mientras caminaba hacia el mostrador. Mientras se colocaba detrás de la caja, sus pensamientos vagaban. 60 años y sigo aquí sirviendo café y sonrisas. ¿Quién diría que esta rutina se convertiría en mi refugio? La mañana transcurría tranquilamente, con el constante flujo de clientes habituales. Emilio los atendía con la familiaridad de alguien que no solo conocía sus pedidos de siempre, sino también sus historias. Fue entonces cuando la señora Martínez, una mujer de cabello blanco y andar vacilante, se acercó al mostrador. Sus manos temblorosas sostenían una bolsa desgastada, y sus ojos, detrás de unas gafas de montura gruesa, brillaban con una mezcla de confusión y determinación. Emilio la observó con atención, notando el leve temblor en sus movimientos mientras buscaba dinero en su bolso. De repente, varias monedas escaparon de sus dedos, esparciéndose por el suelo con un tintineo metálico. La señora Martínez miró hacia abajo, desolada, y murmuró: «Oh cielos, mis manos viejas ya no son lo que solían ser, Emilio», dijo ella. Sin dudarlo, Emilio rodeó el mostrador y se arrodilló junto a la señora Martínez. Sus rodillas protestaron con un leve crujido, pero él ignoró la incomodidad. Con paciencia y amabilidad, comenzó a recoger las monedas esparcidas. Sus dedos ágiles, endurecidos por años de trabajo, se movían hábilmente sobre el suelo de madera. Mientras recogía el dinero, Emilio conversaba suavemente con la señora, su voz baja y reconfortante. «No se preocupe, señora Martínez, nos pasa a todos. ¿Se acuerda de cuando derramé aquella bandeja llena de tazas el mes pasado? Pensé que el señor López me despediría en ese momento», respondió él. La señora Martínez soltó una suave risa. El sonido de su risa se mezclaba con el tintineo de las monedas que Emilio colocaba de nuevo en su mano. El momento de vulnerabilidad pasó, sustituido por una atmósfera de amistad y comprensión mutua. Emilio se levantó, ofreciendo su brazo para que la señora Martínez se apoyara. Ella aceptó con una sonrisa agradecida, sus arrugas suavizándose momentáneamente. Mientras la guiaba de vuelta al mostrador, Emilio notó que un hombre observaba la escena con interés. El extraño estaba sentado en una mesa cercana. Sus manos envolvían una taza de café intacta. Sus ojos, penetrantes y calculadores, seguían cada movimiento de Emilio. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron, y Emilio sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. «¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué me observa con tanto interés?», pensó mientras ayudaba a la clienta. Después de asegurarse de que la señora Martínez estuviera cómodamente sentada con su café con leche y chilaquiles, Emilio regresó a su puesto detrás del mostrador. Trató de concentrarse en sus tareas, pero no podía quitarse la sensación de estar siendo observado. El hombre misterioso seguía en su lugar, con su café enfriándose y olvidado. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, el extraño se levantó y caminó hacia el mostrador. Emilio sintió cómo su corazón se aceleraba. Una mezcla de curiosidad y aprensión se apoderó de él. El hombre, que aparentaba tener cerca de 50 años, vestía un traje bien cortado y llevaba un maletín de cuero. Sus ojos, de un profundo color castaño, se fijaron en Emilio con una intensidad desconcertante. Cuando habló, su voz era suave, casi hipnótica. «Buenos días. Su nombre es Emilio, ¿verdad? Soy el señor Villalobos. Me gustaría hacerle una propuesta que podría cambiar muchas vidas. ¿Tendría un momento para conversar en privado?» Emilio sintió un nudo formarse en su garganta mientras observaba al señor Villalobos, sus palabras resonando en su mente. Con una rápida mirada al reloj de pared, se dio cuenta de que su descanso estaba cerca. Asintiendo discretamente, Emilio se quitó el delantal y señaló a un compañero para que ocupara su lugar. «Hay un pequeño parque justo allí, podemos hablar allá», susurró, guiando al señor Villalobos fuera de la cafetería.
Emilio caminaba al lado del señor Villalobos con la mente llena de posibilidades y preocupaciones. ¿Qué clase de propuesta puede cambiar tantas vidas? ¿Y por qué decidió hablar de esto justo conmigo? ¿Estaré a punto de cometer un error?, pensaba él. Al llegar a un banco apartado en el parque, Emilio y el señor Villalobos se sentaron. El misterioso hombre abrió su maletín de cuero, revelando una serie de documentos y fotografías. Con dedos ágiles, comenzó a esparcir las imágenes delante de Emilio. En las imágenes había rostros arrugados, ojos cansados, todos con una expresión de desesperación silenciosa. Emilio sintió un nudo en el corazón al reconocer a algunos de ellos como clientes ocasionales de la cafetería. El señor Villalobos, notando la reacción de Emilio, se inclinó más cerca, su voz baja y urgente. «Estas personas están sufriendo, Emilio. Necesitan medicamentos que no pueden pagar, medicamentos que el sistema se niega a proporcionar. Ahí es donde entras tú», dijo el señor Villalobos. Las cejas de Emilio se fruncieron en confusión y preocupación. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca para escuchar su conversación. Emilio se volvió hacia el señor Villalobos. «Yo no entiendo. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo que haga? ¿Y por qué yo?», preguntó con su voz temblorosa. El señor Villalobos sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos calculadores. «Eres confiable, Emilio. Vi cómo trataste a la señora en la cafetería. Quieres ayudar a las personas. Eres discreto y, lo más importante, la gente confía en ti. Necesitamos que hagas entregas para ellos, entregas que salvarán vidas. No puedo decir que sea algo completamente legal, pero salvará la vida de estas personas». El corazón de Emilio se aceleró, una mezcla de miedo y deseo de ayudar recorriendo sus venas. Volvió a mirar las fotografías. Cada rostro contaba una historia de dolor y necesidad. Sus manos, endurecidas por años de trabajo honesto, temblaban levemente mientras tocaba una de las imágenes. Era la foto de la señora Martínez, sus ojos llenos de un dolor que Emilio nunca había notado antes. El señor Villalobos, percibiendo la duda de Emilio, continuó, su voz ahora más suave, casi paternal. «Piensa en cuántas vidas podrías cambiar, Emilio. Piensa en la diferencia que puedes hacer. Solo necesitas entregar los medicamentos para ellos, y todos tendrán una vida digna. Sabes que muchas de estas personas no pueden pagar un tratamiento justo. Si aceptas mi propuesta, ayudaremos al mayor número posible de ellas», dijo el señor Villalobos. Emilio cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. «¿Qué es exactamente lo que este hombre me está pidiendo que haga? ¿Seré capaz de dejar a estas personas sin medicamentos, ya que ninguna de ellas tiene acceso a algo tan básico? Siempre hice lo correcto, seguía las leyes, pero ahora me pregunto si puedo seguir la ley e ignorar a estas personas», pensaba él. El señor Villalobos puso una mano reconfortante sobre el hombro de Emilio. Su toque era firme y tranquilizador. Comenzó a explicar los detalles de la operación, especificando las rutas discretas, los horarios exactos y los códigos para identificar las entregas. Cada palabra hacía que Emilio sintiera como si estuviera sumergiéndose más y más en aguas desconocidas. Sin embargo, con cada detalle que se revelaba, la imagen de la señora Martínez y los demás rostros de las fotografías flotaba en su mente, alimentando su resolución. Después de lo que pareció una eternidad, el señor Villalobos terminó su explicación y miró a Emilio con expectativa. El silencio entre ellos era palpable, roto solo por el ocasional susurro de las hojas. Finalmente, Emilio habló. Su voz era baja pero firme. «Lo haré, pero necesito saber una cosa. ¿Qué pasa si quiero detenerme?», preguntó. El señor Villalobos sonrió de nuevo, esta vez con un destello de satisfacción en sus ojos. «Eres un buen hombre, Emilio. Pero recuerda, una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Las vidas de estas personas estarán en tus manos». Al terminar su turno, Emilio ajustó el cuello de su chaqueta, sintiendo el inusual peso del paquete escondido en su bolsillo interno. Sus manos temblaban ligeramente mientras consultaba la dirección garabateada en un pedazo de papel arrugado.
El barrio era modesto, con casas pequeñas y jardines bien cuidados. Se detuvo frente a una residencia de ladrillos rojos. La pintura de la puerta delantera estaba un poco descascarada. Respirando profundamente, Emilio subió los escalones del porche. El crujido de la madera bajo sus pies sonaba ensordecedor en el silencio de la tarde. Antes de tocar, dudó. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Realmente estoy haciendo esto? ¿Y si es una trampa? Con el corazón acelerado, Emilio finalmente llamó a la puerta. Los segundos parecían alargarse mientras esperaba, cada ruido amplificado por su ansiedad. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a una señora frágil, su rostro marcado por años de sufrimiento. Miró a Emilio con una mezcla de esperanza y miedo. Emilio tragó saliva, recordando las instrucciones del señor Villalobos. Con voz baja y firme, pronunció la frase acordada. «Buenas tardes, señora. He venido a traer el remedio para su dolor de espalda», dijo él. La expresión de la señora cambió instantáneamente. Una sonrisa de alivio iluminó su rostro cansado. «Oh, gracias a Dios. Por favor, entre rápidamente», dijo ella. Emilio entró en la casa. Sus ojos se adaptaron a la penumbra del interior. El ambiente era sencillo, pero acogedor, con muebles desgastados y fotografías familiares en las paredes. La señora lo guió hasta la sala de estar, sus manos temblorosas apoyándose en un bastón. Emilio notó los signos de dolor en sus movimientos, sintiendo una ola de compasión. Sentándose en el sofá desgastado, sacó con cuidado el paquete de su bolsillo. La señora observaba cada movimiento con una ansiedad palpable. Emilio le entregó el paquete, y sus manos se tocaron brevemente en el proceso. Sintió el temblor en las manos de ella y vio lágrimas formarse en sus ojos. «No tienes idea de cuánto significa esto para mí. Sin este medicamento, yo. No sé qué haría», dijo ella, y Emilio asintió sintiendo un nudo formarse en su garganta. Pensó, tal vez el señor Villalobos tenía razón. Tal vez realmente pueda hacer una diferencia. Se sintió agradecido de poder ayudar, a pesar de la situación conflictiva en relación al secreto de su trabajo. Con la entrega hecha, Emilio se levantó para irse. La señora lo acompañó hasta la puerta, agradeciéndole repetidamente. Él sentía una mezcla de emociones: alivio por haber completado la tarea, orgullo por haber ayudado a alguien necesitado, pero también un miedo persistente hacia lo desconocido. Al llegar a la puerta, la señora agarró su brazo, su voz quebrada por la emoción. «Dios lo bendiga, señor. Usted es un ángel enviado para ayudarnos». Emilio sintió un nudo en el pecho. Quiso decir algo reconfortante, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo asintió, con una triste sonrisa en sus labios. Unos días después, la campanilla de la puerta de la cafetería sonó cuando Emilio entró para su turno matutino. El aroma familiar del café recién hecho, envolviéndolo como un abrazo reconfortante. Apenas había colocado su delantal cuando el señor López, su jefe, apareció con el rostro marcado por líneas de preocupación. «Emilio, necesito hablar contigo». «En privado», dijo, su voz baja y tensa. El corazón de Emilio se aceleró. Una sensación de déjà vu lo invadió mientras seguía al gerente hacia la oficina en la parte trasera. Mientras caminaban, Emilio no pudo evitar notar la mirada furtiva que el señor López lanzaba a su alrededor, como si temiera ser observado. Al entrar en la pequeña oficina, el señor López cerró la puerta con llave. Un clic que sonó como una sentencia en los oídos de Emilio. «¿Qué está pasando? ¿Habrá descubierto las entregas que estoy haciendo?», pensaba Emilio, sintiendo que el sudor empezaba a formarse en su frente. El señor López se sentó pesadamente en su silla, pasándose la mano por el rostro cansado antes de mirar directamente a Emilio. «Emilio, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿30 años? En todo ese tiempo hemos pasado por muchas cosas juntos, ¿no es así?». Emilio asintió lentamente, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. «Sé sobre el señor Villalobos, Emilio. Sé de las entregas que has estado haciendo», dijo el señor López con la voz ahora casi en un susurro. Emilio sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su cuerpo se tensó.
listo para huir o defenderse. Pero antes de que pudiera reaccionar, el señor López levantó la mano, un gesto tanto de paz como de súplica. No estoy aquí para juzgarte ni denunciarte, Emilio. En realidad, yo necesito tu ayuda. La confusión reemplazó el miedo en el rostro de Emilio. ¿Mi ayuda? ¿Pero cómo? ¿Por qué?, balbuceó, su mente luchando por procesar el giro inesperado. El señor López se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y esperanza. Mi madre, Emilio, ella está muy enferma. Toda la ganancia de la cafetería, cada centavo que no va a las cuentas y salarios, ha sido destinado a su tratamiento, dijo, haciendo una pausa para tragar saliva antes de continuar. Pero no es suficiente. Su condición ha empeorado y los médicos, ellos dicen que hay un nuevo medicamento, experimental. Es nuestra única esperanza, pero es demasiado caro y los seguros no lo cubren, explicó el gerente, haciendo que Emilio sintiera una oleada de empatía, recordando a las personas que había ayudado con sus entregas y las expresiones de gratitud en sus rostros. Cuando descubrí lo que estabas haciendo, sobre los medicamentos. Emilio, eres mi última esperanza. ¿Crees que podrías conseguir ese medicamento para mi madre?, preguntó el señor López, con la voz quebrada por la emoción. El silencio que siguió era pesado, cargado de expectativa y temor. Emilio se encontró en una encrucijada moral. El deseo de ayudar luchaba contra el miedo a las consecuencias. Si hago esto, no habrá vuelta atrás. Estaré completamente involucrado, pensó, pero entonces la imagen del señor López, siempre tan fuerte y confiado, ahora quebrado y suplicante, tocó algo profundo en Emilio. Señor López, comenzó Emilio, su voz temblorosa. Hizo una pausa, respirando profundamente para calmarse. Entiendo lo que me está pidiendo, y sé lo mucho que su madre significa para usted, dijo. El señor López lo miraba con una mezcla de esperanza y ansiedad, pendiente de cada palabra. Emilio continuó sintiendo el peso de su decisión. No puedo prometer nada, pero haré lo posible por ayudar, concluyó Emilio. Apenas habían salido las palabras de su boca cuando el señor López se levantó bruscamente, rodeando el escritorio para abrazar a Emilio. El gesto, tan fuera de lo común para el normalmente reservado gerente, tomó a Emilio por sorpresa. Gracias, Emilio. No sabes cuánto significa esto, susurró el señor López con la voz quebrada por la emoción. Al separarse, Emilio vio lágrimas en los ojos del gerente, una visión que lo sacudió profundamente. ¿Cómo puedo darle la espalda a personas como él? Esta gente necesita ayuda, no puedo fallarles, pensó. Era tarde en la noche cuando Emilio finalmente terminó su turno. Exhausto, miró hacia la oficina del señor López, notando que la luz aún estaba encendida bajo la puerta. Por un momento, consideró golpear para decirle que haría lo posible por conseguir el medicamento para su madre, pero el sonido de voces alteradas que venían del interior lo hizo retroceder. Es mejor no molestar ahora, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Rápidamente se cambió de ropa en el vestuario y salió a la fresca noche, con su mente ya enfocada en la próxima tarea. El corazón de Emilio latía aceleradamente mientras caminaba por las oscuras calles hacia el lugar de encuentro con el señor Villalobos. La receta médica de la madre del señor López pesaba en su bolsillo como un ladrillo, recordándole constantemente la responsabilidad que había asumido. Al llegar al parque desierto, Emilio divisó la silueta familiar del señor Villalobos, sentado en un banco bajo la tenue luz de un poste. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían. «Señor Villalobos», llamó en voz baja, su voz temblorosa traicionando su nerviosismo. El hombre se giró. Sus ojos penetrantes se fijaron en Emilio. «Ah, Emilio, ¿qué te trae aquí tan tarde?», preguntó, su voz suave, pero con un toque de curiosidad. Emilio tragó saliva sintiendo la garganta seca. «Necesito su ayuda. Es urgente», dijo, sacando la receta de su bolsillo con manos temblorosas. Emilio explicó rápidamente la situación de la madre del señor López. Sus palabras salían apresuradas y entrecortadas por la emoción. El señor Villalobos escuchó con atención. Su rostro era una máscara de neutralidad. Cuando Emilio terminó,
Hubo un momento de tenso silencio. Entiendo, dijo finalmente el señor Villalobos, tomando la receta de las manos de Emilio y examinándola con cuidado. Este medicamento no es fácil de conseguir. Es arriesgado. Emilio sintió su corazón hundirse, pero antes de que pudiera protestar, el señor Villalobos continuó. Pero lo haremos. Por ti, Emilio, y por el señor López. El alivio inundó a Emilio, mezclado con un toque de culpa. Gracias, señor Villalobos. No sé cómo agradecerle, murmuró. El señor Villalobos sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. No me lo agradezcas todavía, Emilio. Recuerda, cada favor tiene su precio. Pasaron 2 días, días de ansiedad y espera para Emilio. Apenas podía concentrarse en el trabajo. Sus ojos constantemente miraban el reloj, contando los minutos hasta el próximo encuentro con el señor Villalobos. Finalmente, llegó la noche. Emilio salió de la cafetería apresuradamente, apenas despidiéndose de sus compañeros. Prácticamente corrió hasta el parque para encontrarse con el señor Villalobos, su corazón palpitando con fuerza en el pecho. Allí estaba el señor Villalobos, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. Aquí está, dijo, entregando el paquete a Emilio. Ten cuidado, este es un medicamento poderoso y valioso, dijo el señor Villalobos con seriedad. Emilio tomó la bolsa con reverencia, sintiendo el peso de la esperanza en sus manos. ¿Cómo puedo pagar esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. El señor Villalobos sonrió de nuevo, esa sonrisa enigmática que hacía que Emilio se sintiera incómodo. No te preocupes por eso ahora. Digamos que me debes un favor. Algún día te lo cobraré. Con el preciado medicamento seguro en sus manos, Emilio corrió hacia la casa del señor López. La noche estaba fría, pero apenas lo sentía, impulsado por la urgencia de su misión. Al llegar a la residencia, Emilio dudó un momento antes de golpear la puerta. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el medicamento no funcionaba? Apartando esos pensamientos, llamó. Segundos después, el señor López abrió la puerta, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Al ver a Emilio y la bolsa en sus manos, sus ojos se agrandaron. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Su voz apenas podía contener la esperanza. Emilio asintió entregando el paquete. Aquí está. Espero que ayude a tu madre, dijo Emilio con sinceridad. El señor López tomó la bolsa con manos temblorosas. Lágrimas se formaban en sus ojos. Impulsivamente, abrazó a Emilio con fuerza. Gracias, Emilio. No sabes lo que esto significa para mí. Para mi familia, dijo, su voz quebrada por la emoción. Mientras se alejaba de la casa del señor López, Emilio sentía una mezcla confusa de emociones. Alivio por haber podido ayudar, orgullo por haber hecho una diferencia, pero también un miedo creciente sobre lo que el futuro podría traer. Las palabras del señor Villalobos resonaban en su mente. Me dijo que algún día me cobrará. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde tendré que llegar para pagar esta deuda? ¿En qué me he metido? ¿Será que el precio será demasiado alto?, se preguntaba mientras caminaba por la oscura noche. Pero entonces recordó el rostro agradecido del señor López, la esperanza en sus ojos. Tal vez, pensó Emilio, tal vez valga la pena, sin importar el costo. Con un suspiro profundo, continuó su camino hacia casa, sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente, para bien o para mal. Sin embargo, al caminar algunos bloques más, un mareo repentino lo hizo tambalear. Apoyándose en la pared áspera de un callejón, respiró hondo, intentando calmar su estómago revuelto. Debe ser el estrés y el cansancio. Necesito algo para este dolor de cabeza antes de que empeore, pensó mientras masajeaba sus sienes. Decidido a encontrar alivio, Emilio se dirigió a la farmacia del barrio, una pequeña tienda de esquina que permanecía abierta hasta tarde. El farmacéutico levantó la vista de un libro de registros, observando a Emilio con curiosidad. Buenas noches. Necesito algo fuerte para el dolor de cabeza, por favor, dijo Emilio intentando parecer casual mientras se acercaba al mostrador. El farmacéutico asintió lentamente, sin apartar los ojos del rostro de Emilio. Claro, señor. ¿Algún otro síntoma además del dolor de cabeza?, preguntó casualmente, a lo que Emilio negó.
Mientras el farmacéutico buscaba el medicamento, Emilio vagó por los estrechos pasillos de la farmacia, fingiendo interés en los productos de las estanterías. Sus ojos se posaron en una variedad de medicamentos controlados, guardados en un armario de vidrio. Algunos nombres le resultaban familiares, similares a los que había entregado recientemente. Una oleada de náuseas lo invadió, no relacionada con su dolor de cabeza. ¿Qué estoy haciendo?, y pensó, la realidad de sus acciones recientes pesando sobre él. Al regresar al mostrador, Emilio encontró al farmacéutico observándolo con una expresión indescifrable. «Aquí tiene su medicamento, señor. ¿Algo más?», preguntó con una voz neutral. Emilio negó con la cabeza, ansioso por salir de allí. Mientras pagaba, notó que los ojos del farmacéutico se entrecerraban ligeramente, como si intentara recordar algo. «Me parece familiar. ¿Nos hemos visto antes? Creo que he oído algo sobre usted», comentó el hombre con una voz casual pero con una nota de sospecha. Emilio sintió que su corazón se aceleraba, su mente buscando una respuesta plausible. «Probablemente en la cafetería del centro», respondió forzando una sonrisa. «He trabajado allí durante años». El farmacéutico asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en Emilio. Tomando el cambio y el medicamento, Emilio se apresuró hacia la salida, sintiendo la mirada del farmacéutico perforando su espalda. Ya en la calle, respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. «¿Sabe algo sobre los medicamentos? ¿O estoy volviéndome paranoico?», pensó mientras el pánico crecía en su pecho. Con pasos apresurados, Emilio se alejó de la farmacia, incapaz de sacudirse la sensación de que acababa de escapar por poco de algo peligroso. Al día siguiente, Emilio caminaba por la plaza de la ciudad. La luz de la luna iluminaba las sombras de la acera al lado de los árboles centenarios. Su turno en la cafetería había terminado, y él aprovechaba el raro momento de tranquilidad para despejar su mente. El murmullo de las conversaciones y las risas de los niños en el parque cercano creaban una atmósfera casi idílica, en contraste con la tensión interna que Emilio cargaba. Mientras se acercaba a un banco vacío, sus ojos captaron un movimiento familiar. Allí, sentado casualmente como si lo estuviera esperando, estaba el señor Villalobos. El corazón de Emilio dio un vuelco y sintió que sus palmas comenzaban a sudar. «Ahí está. ¿Será que va a cobrarme ahora? ¿O es solo otra entrega normal?», pensó, luchando por mantener la compostura. El señor Villalobos hizo un discreto gesto, indicando que Emilio debía unirse a él. Con pasos vacilantes, Emilio se acercó y se sentó en el banco con cautela, como si éste pudiera desaparecer en cualquier momento. «Linda noche, ¿verdad, Emilio?», comentó el señor Villalobos. Su voz suave contrastaba con la intensidad de su mirada. Emilio asintió rígidamente, incapaz de relajarse. El señor Villalobos continuó, su voz ahora más baja y urgente. «Has hecho un trabajo excelente, Emilio. Las personas a las que has ayudado. Bueno, estás haciendo más diferencia de la que te imaginas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Emilio sintió una mezcla confusa de orgullo y aprensión. «Pero», comenzó, sintiendo que había más por venir. El señor Villalobos sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. «Pero necesitamos más. La demanda ha aumentado, Emilio. Hay más personas que necesitan ayuda». Emilio sintió el peso de esas palabras como un golpe en el estómago. Miró alrededor de la plaza, observando a las familias y a los ancianos disfrutando de la noche, todos ajenos a la tensa conversación que tenía lugar a unos metros de distancia. Su mente corría, pensando en las implicaciones de lo que el señor Villalobos le estaba pidiendo. Más entregas significaban más riesgos, más posibilidades de ser atrapado. La imagen del farmacéutico sospechoso apareció en su mente, haciéndolo estremecer internamente. «Señor Villalobos», comenzó, su voz temblorosa, «no sé si puedo». «El riesgo es», dijo. El señor Villalobos lo interrumpió con un gesto suave. «Entiendo tu preocupación, Emilio, pero piensa en las vidas que estarás salvando. Piensa en todos a los que has ayudado, en cómo sonreían cuando les entregaste esos medicamentos», dijo, haciendo que Emilio sintiera un nudo en la garganta.
El silencio se extendió entre ellos, roto solo por los sonidos distantes de la plaza. Emilio sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. El señor Villalobos lo observaba atentamente, sin apartar la vista del rostro de Emilio. Finalmente habló de nuevo, su voz ahora cargada de una emoción que Emilio no podía descifrar del todo. «Emilio, te has convertido en una pieza crucial en esta operación. No hay nadie en quien confiemos más para hacer esto, pero entiendo si es demasiado para ti. Solo te pido que lo pienses cuidadosamente antes de tomar tu decisión». Se levantó lentamente, ajustando su impecable traje. «Piénsalo esta noche. Mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, dame tu respuesta». Con una última mirada penetrante, el señor Villalobos se alejó, desapareciendo entre la multitud de la plaza. Emilio permaneció sentado, sintiéndose simultáneamente exhausto y electrizado. Su mente giraba con las posibilidades y los peligros que la propuesta del señor Villalobos presentaba. Por un lado, la idea de ayudar a más personas, de marcar una diferencia aún mayor, era tentadora. Por otro lado, el miedo a ser descubierto, a perder todo lo que había construido durante décadas, lo paralizaba. Observó a una familia pasar, un niño riendo mientras corría delante de sus padres. ¿Qué futuro estoy creando con mis acciones? ¿Realmente estoy ayudando o solo me estoy hundiendo más en algo que no puedo controlar?, pensó Emilio, sintiendo el peso de su decisión. Con un suspiro pesado, Emilio se levantó del banco, sus piernas temblando ligeramente. Mientras caminaba hacia casa, la pregunta resonaba en su mente, constante y perturbadora. ¿Qué debo hacer? ¿Aceptar y involucrarme más o retroceder mientras aún puedo? A la mañana siguiente, el celular de Emilio vibró insistentemente, despertándolo de un sueño inquieto. Era un mensaje del señor López. «Emilio, hoy no abriremos la cafetería. Hubo una emergencia urgente. Mi madre ha empeorado. Estamos en el hospital de la ciudad», decía el mensaje. El corazón de Emilio se aceleró mientras se vestía apresuradamente. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar el cielo cuando llegó al hospital local. El característico olor a antiséptico y desinfectante invadió sus fosas nasales en cuanto cruzó las puertas automáticas. Encontró al señor López en el pasillo de emergencias, su rostro pálido y abatido. «¿Qué pasó?», preguntó Emilio colocando una mano reconfortante en el hombro de su amigo. En ese momento, un médico se acercó a ellos, su rostro serio y cansado. «Señor López, logramos estabilizar a su madre, pero va a necesitar cuidados intensivos. El problema es que nos faltan algunos medicamentos esenciales para su tratamiento», dijo el médico. El señor López miró desesperadamente a Emilio, sus ojos implorando por ayuda. Emilio entendió de inmediato lo que debía hacer. «Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su mente ya calculando lo que sería necesario hacer. «Cada hora es crucial ahora. Si no conseguimos los medicamentos en las próximas 24 horas, sus posibilidades disminuirán significativamente», respondió el médico, frunciendo el ceño. Emilio asintió, la determinación reemplazando al miedo en sus ojos. Mientras conversaban con el médico, Emilio no pudo evitar notar el constante movimiento en el pasillo. Las enfermeras corrían de un lado a otro, sus voces tensas discutían sobre la escasez de medicamentos y camas. En un momento, Emilio escuchó claramente una acalorada discusión cerca de la puerta. «No podemos simplemente negar tratamiento a estos pacientes», exclamó una voz femenina, claramente frustrada. «¿Y qué sugieres?». «No tenemos los medicamentos necesarios», respondió una voz masculina, igualmente exasperada. El señor López notó la expresión preocupada de Emilio y suspiró pesadamente. «Es así todo el tiempo. Hacen lo mejor que pueden, pero no es suficiente», dijo en voz baja. Emilio sintió un nudo en el estómago. Las palabras del señor Villalobos resonaron en su mente. «Necesitamos más. La demanda ha aumentado». Ahora, ante la cruda realidad del hospital, esas palabras cobraban un nuevo significado. Despidiéndose del señor López y del médico, Emilio salió del hospital con la cabeza dando vueltas.
Caminaba lentamente por el pasillo, observando cada detalle con una nueva perspectiva. Veía la desesperación en los rostros de los familiares que esperaban noticias, el cansancio en los ojos de los profesionales de la salud, la gratitud silenciosa de los pacientes que recibían tratamiento. En un momento, pasó por una sala de espera abarrotada donde un hombre de mediana edad suplicaba a una enfermera: «Por favor, mi esposa necesita ese medicamento. No podemos esperar más», decía. La enfermera, visiblemente angustiada, solo movió la cabeza impotente. Emilio sintió algo romperse dentro de él. La decisión que había estado evitando tomar de repente se cristalizó en su mente. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si puedo hacer más, debo hacer más», pensó apretando los puños. Al salir del hospital, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Emilio como una bofetada, devolviéndolo a la realidad. Se detuvo por un momento, mirando el edificio iluminado detrás de él, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que intensificar sus entregas significaba aumentar exponencialmente los riesgos. Cada nueva entrega era una oportunidad más de ser atrapado, de perderlo todo. Y aún estaba la creciente deuda con el señor Villalobos, una sombra amenazante que pendía sobre su futuro. Pero luego recordó los rostros que había visto en el hospital. Los pacientes desesperados, los familiares angustiados, los profesionales de salud sobrecargados. La imagen de la madre del señor López, sonriendo débilmente desde su cama en el hospital, solidificó su resolución. Emilio sacó su celular, sus dedos temblando ligeramente mientras marcaba el número del señor Villalobos, sus manos temblorosas, rezando para que contestara a esa hora de la madrugada. Después de varios timbrazos agonizantes, la voz ronca e irritada del señor Villalobos sonó al otro lado de la línea. Emilio explicó rápidamente la situación, consciente de que cada segundo era valioso. El señor Villalobos guardó silencio por un momento antes de responder. «Emilio, lo que me estás pidiendo es extremadamente arriesgado. Ese medicamento está fuertemente vigilado por las autoridades». Emilio sintió su corazón hundirse, pero antes de que pudiera protestar, el señor Villalobos continuó: «Pero te explicaré exactamente cómo conseguir lo que necesitas», dijo. El silencio que siguió a las palabras del señor Villalobos fue ensordecedor. Emilio sintió su corazón acelerarse, anticipando lo que vendría. La voz del señor Villalobos volvió, ahora cargada de una intensidad que Emilio nunca había escuchado antes. «Emilio, lo que estoy a punto de decirte cambiará todo lo que piensas sobre lo que hemos estado haciendo. Los medicamentos que distribuimos no son simplemente difíciles de conseguir. Son robados de un depósito clandestino que maneja una gran farmacéutica. Esa empresa está ocultando tratamientos que podrían salvar miles de vidas, esperando el momento adecuado para maximizar sus ganancias. Mientras tanto, personas como la madre de López sufren y mueren innecesariamente. Lo que hacemos no es solo distribuir medicamentos, Emilio. Estamos luchando contra un sistema corrupto que valora el dinero por encima de la vida humana. Cada pastilla que entregamos es una pequeña victoria contra esta máquina despiadada. Sé que esto parece una locura y que es peligroso e ilegal, pero piensa en las vidas que salvamos, en las familias que mantenemos unidas. No somos criminales, Emilio. Somos la última línea de defensa para aquellos a los que el sistema ha abandonado». Emilio sintió el mundo girar a su alrededor, las palabras del señor Villalobos resonando en su mente. Todo lo que él pensaba que estaba haciendo, toda la justificación moral que había construido para sus acciones, estaba siendo puesta patas arriba. Quería protestar, quería negarlo, pero una parte de él sabía que eso explicaba muchas cosas: la necesidad de secretismo, los riesgos involucrados, la gratitud desesperada de las personas a las que ayudaba. «Señor Villalobos, yo no sé si puedo hacer esto», balbuceó su voz temblorosa, pero la imagen del señor López, desesperado por salvar a su madre, surgió en su mente. «¿Cuál es la alternativa? ¿Dejarla morir cuando sé que puedo ayudar?», pensó. El señor Villalobos continuó, dándole instrucciones detalladas sobre la ubicación del depósito, los códigos de seguridad y dónde encontrar el medicamento específico que la madre del señor López necesitaba.
Cada palabra parecía hundir a Emilio más profundamente, en un mundo del cual no estaba seguro si podría escapar. Cuando la llamada terminó, se quedó quieto, con el teléfono aún pegado a su oído, sintiendo el peso de su decisión. Con un suspiro profundo, se preparó para irse. Ya no hay vuelta atrás. ¿Realmente estoy haciendo esto? ¿Cruzando esta línea? Pensó. Sin perder más tiempo, Emilio se acercó al depósito clandestino. El edificio, aparentemente abandonado, se encontraba en los límites de la ciudad, rodeado de terrenos vacíos y fábricas desactivadas. Cada paso que daba en dirección al edificio hacía que su corazón latiera más rápido. Siguiendo las instrucciones del señor Villalobos, encontró una entrada lateral mal iluminada. Con manos temblorosas, tecleó el código en el panel electrónico. Un suave clic indicó que la puerta se había desbloqueado. Emilio dudó por un momento, con la mano en la manija. Última oportunidad para desistir, pensó, pero la imagen de las personas en el hospital esperando desesperadamente por ayuda lo impulsó a seguir adelante. El interior del depósito era un laberinto de estanterías altas, todas repletas de cajas y frascos cuidadosamente etiquetados. Emilio se movió en silencio, sus ojos recorriendo frenéticamente las etiquetas, buscando el medicamento específico que la madre del señor López necesitaba. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido de su respiración acelerada y el ocasional crujido del piso bajo sus pies. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontró la estantería correcta. Sus manos temblaban mientras agarraba el frasco, casi dejándolo caer. En ese momento, un sonido le heló la sangre, voces que se acercaban, el eco de pasos en el corredor adyacente. Emilio se quedó paralizado, el frasco apretado contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Las voces se hacían cada vez más fuertes. Maldita sea, ¿qué hago ahora? No hay a dónde correr, pensó desesperadamente. Con el corazón en la garganta, Emilio actuó por puro instinto. Se agachó rápidamente detrás de una pila de cajas, presionándose contra la estantería fría de metal. Las voces y los pasos se acercaban cada vez más. Emilio pudo distinguir a dos personas hablando sobre inventarios y fechas de vencimiento. Conteniendo la respiración, esperó, inmóvil, mientras los hombres pasaban por su escondite. Durante un momento agonizante, se detuvieron cerca de él, y Emilio estuvo seguro de que lo descubrirían. Pero entonces, como por milagro, siguieron adelante, sus voces alejándose gradualmente. Emilio esperó unos minutos más, que le parecieron una eternidad, antes de atreverse a moverse. Eso estuvo cerca, pero no puedo relajarme ahora. Necesito salir de aquí rápidamente, pensó, sintiendo cómo el alivio recorría sus venas. Con el preciado frasco de medicamento seguro en su bolsillo interno, Emilio comenzó a recorrer el camino de regreso hacia la salida. Cada paso era calculado, cada movimiento hecho con cuidado para evitar cualquier ruido. La adrenalina recorría su cuerpo, agudizando sus sentidos. Finalmente, después de lo que pareció una travesía interminable a través del laberinto de estanterías, Emilio divisó la puerta por la que había entrado. Con una última mirada cautelosa a su alrededor, se apresuró a salir, y el aire fresco de la noche le golpeó el rostro como una bendición. Emilio se permitió un breve momento de triunfo. «Lo logré. Ahora necesito entregar esto al señor López lo antes posible», pensó, esbozando una sonrisa de alivio en sus labios. Apenas había dado unos pasos lejos del depósito cuando un destello brillante cortó la oscuridad, cegándolo momentáneamente. Emilio se congeló, el pánico regresando con toda su fuerza. Parpadeando rápidamente para recuperar la vista, vio a una figura emerger de las sombras, con una cámara profesional en la mano. El hombre, vestido con una chaqueta de cuero gastada y una expresión de determinación en su rostro, se acercó a Emilio. «No te muevas. Sé quién eres y lo que estás haciendo», dijo el extraño, con una voz firme pero no amenazante. Emilio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Toda la operación, todo el riesgo que había corrido, estaba a punto de desmoronarse. «¿Quién eres?», balbuceó, su mente acelerándose para encontrar una salida. El hombre bajó la cámara,
pero mantuvo los ojos fijos en Emilio. Me llamo Emiliano. Soy periodista de investigación. Llevo meses investigando este esquema de medicamentos. Tú no eres el villano aquí. Eres la pieza que faltaba para exponer toda esta operación, dijo ahora con un tono más suave. Emilio sintió una mezcla confusa de emociones, miedo, alivio, curiosidad. Emiliano continuó. Piensa en las vidas que podríamos salvar si sacamos esto a la luz. No solo unas pocas personas, sino miles que no tienen acceso a estos medicamentos. Dijo, y Emilio vaciló, las palabras del periodista resonando en su mente. No sé de qué hablas, mintió Emilio con la voz temblorosa. Emiliano dio un paso adelante, su rostro iluminado por una feroz determinación. Sé quién eres, Emilio. He estado investigando esto durante mucho tiempo. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Sé que estás haciendo lo correcto por las razones correctas, pero piensa en el panorama más amplio. Con tu ayuda, podemos exponer las prácticas corruptas de estas empresas. Podemos forzar un cambio en el sistema. Imagina un mundo donde nadie tenga que recurrir a esquemas clandestinos para obtener los medicamentos que salvan vidas, dijo el periodista. Las palabras de Emiliano pesaban sobre Emilio como una losa. Miró el frasco en su bolsillo, pensando en la madre del señor López, en la señora Martínez, en todas las personas a las que había ayudado. Luego miró a Emiliano, viendo la posibilidad de un impacto mucho mayor. Emilio se encontró ante una encrucijada crucial, su mente un torbellino de pensamientos conflictivos. Si coopero con Emiliano, puedo ayudar a cambiar el sistema. Pero, ¿a qué costo inmediato? Y si me niego, ¿cuántas vidas más se quedarán sin ayuda en el futuro? Se preguntaba. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la de muchas otras personas. Con el corazón pesado y la mente en conflicto, Emilio abrió la boca para responder, aún incierto sobre qué camino elegir. Emilio respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Emiliano, entiendo la importancia de lo que estás proponiendo, pero no puedo decidirlo ahora. Hay personas que dependen de mí en este momento. Encuéntrame mañana. Puedo ir al periódico donde trabajas, al mediodía. Te daré mi respuesta entonces, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Emiliano asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Emilio se alejó rápidamente, con el frasco de medicamentos seguro en su bolsillo, su mente un torbellino de pensamientos conflictivos. Con el corazón pesado, Emilio entregó el medicamento al señor López. La gratitud en los ojos del gerente era palpable, mezclada con un alivio tan profundo que casi hizo que Emilio reconsiderara su decisión de encontrarse con Emiliano. Emilio se acercó al señor López, que lo esperaba ansiosamente en la parte trasera del hospital. Sus manos temblaban mientras le entregaba el paquete de medicamentos, el alivio visible en el rostro del gerente. Emilio, no sé cómo agradecerte. Literalmente salvaste la vida de mi madre, dijo el señor López con la voz entrecortada por la emoción. Emilio asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Mientras observaba al señor López correr de regreso al hospital, no podía dejar de pensar, ¿cómo podré ayudar a todos? ¿Cómo haré lo correcto para mantener a estas personas a salvo?, se preguntaba. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Emilio se revolvía en la cama, sopesando los pros y los contras de exponer todo el esquema. Si hablo, puedo ayudar a miles, pero ¿y las personas que dependen de mí ahora? ¿Realmente puedo abandonarlas? Pensaba, mientras el conflicto moral lo corroía por dentro. La mañana llegó demasiado rápido. Emilio se encontró frente al imponente edificio del periódico, su reflejo en el vidrio mostrando a un hombre dividido entre el deber y la compasión. Con pasos vacilantes, entró, se identificó en la recepción y fue conducido a la oficina de Emiliano. El periodista lo esperaba, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Entonces, Emilio, ¿cuál es tu decisión?, preguntó Emiliano en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Emilio miró a los ojos del periodista, viendo en ellos la posibilidad de un cambio real. Con un suspiro profundo, comenzó. Voy a contarlo todo, Emiliano, pero con una condición. Tenemos que asegurarnos de que las personas que dependen de este sistema no queden desamparadas.
Emiliano asintió con una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. Haremos esto de la manera correcta, Emilio. Tu historia puede cambiarlo todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Emilio compartió cada detalle de su experiencia, desde su primer encuentro con el señor Villalobos hasta la arriesgada incursión en el depósito. Emiliano escuchaba atentamente, tomando notas frenéticamente y ocasionalmente interrumpiendo para hacer preguntas incisivas. A medida que la historia se desarrollaba, Emilio sentía que se levantaba un peso de sus hombros, reemplazado por una creciente determinación. Quizás así es como realmente ocurre el cambio. No en las sombras, sino trayendo la verdad a la luz, pensó. El artículo explotó como una bomba la mañana siguiente a su publicación. Las primeras horas fueron un torbellino de reacciones, con el teléfono de Emilio sonando sin parar y las notificaciones inundando su celular. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo, mientras las redes de televisión transmitían titulares sensacionalistas. Esquema de medicamentos clandestinos expuesto. Héroe local revela la verdad. Emilio veía atónito cómo su foto aparecía en todos los canales de noticias. Dios mío, ¿en qué me he metido?, pensó, con una mezcla de miedo y emoción recorriendo sus venas. Las redes sociales estallaron. Ciudadanos comunes compartían sus propias historias de lucha para conseguir medicamentos, mientras que activistas de salud aprovecharon el momento para exigir reformas inmediatas. Emilio observaba fascinado, mientras su historia personal se transformaba en un llamado a la acción para lograr cambios sistémicos. Nunca imaginé que mi vida pudiera tener tanto impacto, murmuró para sí mismo mientras leía los apasionados comentarios en línea. La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Esa misma tarde, las agencias de salud emitieron un comunicado prometiendo una investigación completa e inmediata sobre las acusaciones hechas en el reportaje. Políticos de todos los sectores se apresuraron a tomar partido, algunos exigiendo castigos severos para los involucrados en el esquema, otros pidiendo clemencia para quienes, como Emilio, actuaron por compasión. El debate ético sobre el acceso a medicamentos dominaba todos los programas de entrevistas. Emilio veía todo esto con una sensación de irrealidad. ¿Hice lo correcto?, se preguntaba repetidamente, mientras observaba cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Las grandes farmacéuticas, el principal blanco de las acusaciones, reaccionaron con una mezcla de negación y vagas promesas de cooperación. Sus portavoces aparecían en programas de televisión, tratando de controlar el daño a la imagen de las corporaciones. Mientras tanto, en las calles, pequeños grupos de manifestantes comenzaban a formarse frente a las sedes de estas empresas, exigiendo transparencia y precios justos. Emilio recibió una llamada de Emiliano. El periodista estaba eufórico. «Emilio, no tienes idea de lo que has desencadenado. Esto es más grande de lo que imaginábamos». Emilio sintió cómo el peso de la responsabilidad crecía sobre sus hombros. «Espero que esto ayude a la gente. Todas esas personas que vi que necesitaban ayuda merecen una oportunidad de tratamiento», dijo con determinación. A medida que el día llegaba a su fin, Emilio se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Recibió mensajes de apoyo de personas a las que había ayudado, incluyendo una emotiva llamada de la señora Martínez, agradeciéndole por su valentía. El señor López apareció en su puerta, con los ojos llenos de lágrimas, ofreciéndole un abrazo silencioso de gratitud y solidaridad. En los meses que siguieron a la publicación del reportaje, una verdadera revolución se desató en el sistema de salud. La exposición del esquema clandestino de medicamentos causó un choque inicial, pero rápidamente se convirtió en un catalizador para cambios significativos. Emilio, que inicialmente temía represalias, se sorprendió al recibir un apoyo masivo de la población. Se convirtió en el rostro de un movimiento que exigía transparencia y accesibilidad en la industria farmacéutica. En una audiencia pública televisada, Emilio testificó con elocuencia y pasión. Sus palabras conmovieron corazones y mentes en todo el país. No estamos aquí para señalar culpables. Estamos aquí para construir un sistema que funcione para todos, donde nadie tenga que elegir entre poner comida en la mesa
o comprar medicamentos que salvan vidas, declaró con voz firme. El impacto fue inmediato y abrumador. Se estableció un nuevo programa gubernamental para garantizar el acceso a medicamentos esenciales para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. El señor López, cuya madre se recuperó completamente gracias al tratamiento que recibió, se convirtió en un defensor vocal de la causa, transformando su cafetería en un punto de encuentro para activistas y voluntarios. A menudo le decía a Emilio: «No solo salvaste a mi madre, le diste esperanza a toda una comunidad». La señora Martínez, cuya situación desesperada había sido uno de los catalizadores para las acciones de Emilio, no solo se recuperó, sino que se convirtió en una figura inspiradora para muchos. Comenzó a visitar hospitales, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo a pacientes en situaciones similares. En una de esas visitas, abrazó a Emilio con lágrimas en los ojos y le susurró: «Me diste más que salud, me diste un propósito». Emilio sentía que su corazón se llenaba de emoción con cada vida que tocaba, con cada historia de esperanza renovada. El señor Villalobos, lejos de esconderse cuando el esquema salió a la luz, tomó una postura valiente. Se presentó públicamente, ofreciéndose a testificar y a proporcionar información crucial que ayudaría a exponer las prácticas corruptas dentro de la industria farmacéutica. Durante una entrevista televisada, miró directamente a la cámara y dijo: «Lo que hicimos puede haber sido técnicamente ilegal, pero era moralmente necesario». Emilio y yo, junto con muchos otros, arriesgamos todo para salvar vidas que el sistema no supo proteger. Esta declaración conmovió al público, destacando la complejidad ética del problema y reforzando la urgencia de reformas en el sistema de salud. El señor Villalobos se convirtió, al igual que Emilio, en un símbolo de la lucha por un acceso justo a los medicamentos, y su dedicación a la causa le ganó el respeto y el apoyo de muchos. Un año después de la publicación del artículo, Emilio se encontró nuevamente con Emiliano en la misma sala de redacción donde todo comenzó. El periodista, ahora premiado por su investigación, sonrió al ver entrar a Emilio. «¿Listo para nuestra entrevista de seguimiento?», preguntó Emiliano. Emilio asintió con una sonrisa serena en su rostro. Mientras se sentaba, reflexionaba sobre el increíble camino que había recorrido. De ser un simple empleado de cafetería, se había convertido en un catalizador de cambio social y había descubierto una fuerza y un propósito que nunca supo que tenía. «¿Sabes, Emiliano? Cuando todo esto comenzó, solo intentaba ayudar a una persona a la vez. Nunca imaginé que podríamos cambiar el mundo», dijo con la voz cargada de emoción. Emiliano sonrió, encendiendo su grabadora. «Y es exactamente por eso que lo lograste, Emilio, porque te importó lo suficiente como para intentarlo», respondió el periodista. Mientras comenzaba la entrevista, Emilio sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. El camino por delante aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allá.